Luciana Glesser es una periodista a la que yo aprecio muchísimo y que la pueden encontrar siempre en La Política Online con sus atinados informes. Hola Luciana, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, María Arminia. El gusto es mutuo de conversar. Bueno, muchas gracias. ¿Vos creés que a falta de que no le pueda Caputo llevar lo que el fondo quiere, que es la reserva que debe tomar, tener, acuñar, le va a llevar leyes? Bueno, a ver, van por carriles paralelos, pero claramente se tocan. La demanda de que cuente con un presupuesto y que pueda mostrar algo de la reforma laboral es a las claras una exigencia tanto del Fondo Monetario como de la élite financiera internacional, con lo cual ahí está premiado para mostrar algún tipo de acompañamiento del arco político, ¿no? Esto que tanto le exigen. Creo que hay una clave en la ley de presupuesto donde tiene que incluir o contar con la aprobación del cuerpo legislativo de los endeudamientos. Digo, todo endeudamiento tiene que estar aprobado en la contenido, en la ley de presupuesto, y como sabemos, la ley, no contamos con un presupuesto, sino que contamos con una sucesiva prórroga del presupuesto 2023, que a los ojos de la institucionalidad financiera está muy mal visto, muy mal visto. Pero esta medida, ¿no? Tanto, digo, este anuncio de esta eliminación de entre 1 y 2 puntos de retenciones para el complejo agroexportador, como la emisión del bono que va a colocar hoy en el mercado local, buscando juntar más de $1.000 millones, así como una resolución entre gallos y medianoches ayer a última hora respecto a la suscripción de bonos y la relación o las restricciones cruzadas con la compra de dólar oficial, dan cuenta de el nivel de urgencia que tiene por hacerse liquidez. Digo, esto está rascando el fondo de la olla. Está buscando dólar por dólar ante el vencimiento de 4.500 millones de dólares que corre el reloj, es el próximo 9 de enero, y lo que no aparece es la guita de afuera, eso que tanto prometió, dijo que iba a tener. Digo, ni los bancos internacionales, y hasta tampoco tenemos ninguna certeza de si lo va a rescatar el Tesoro norteamericano, porque lo que vemos son movimientos de desesperación para juntar esos dólares. Claro. ¿Y por qué? ¿Qué pasa con la plata? ¿Qué pasa con los anteriores blanqueos, con los que le prodigó antes de Estados Unidos, del Tesoro de Estados Unidos, los que le prodigó los aceiteros o los exportadores, digamos? Es decir, ¿qué fue pasando con los sucesivos montos con que el gobierno fue asistido? Es muy buena esa pregunta, ¿no? Porque fíjate, habiendo pasando tanto dólar bajo el puente, fenomenal blanqueo, competitividad inicial por ese salto devaluatorio del 118%, el crédito de los bancos, de los multilaterales, del FMI y la última intervención del Tesoro. Y sin embargo, el nivel de reservas es más crítico que el que los entregó Sergio Massa, que también sabemos que tenía un nivel de criticidad extremo. Entonces, ahí vamos al punto nodal de la cuestión, ¿no? Porque muchas veces interpretamos que la economía argentina va navegando entre tormentas esporádicas, ¿no? Entonces estos problemas de liquidez, ahora junta la plata, paga el vencimiento, listo, salimos, y escampó. Y lo cierto es que no es que son tormentas esporádicas, sino que estamos navegando sobre un barco que tiene una quilla rota, que le entra agua. Claro. Y eso es estructural más allá de las coyunturas o de las murallas de liquidez. Y eso se ve claramente cuando juntás todos los números, María Arminia, y vos te das cuenta que el nivel de deuda saltó, ahora está cerca de los $200.000 millones de deuda externa, y ves el correlato de salida, de drenaje de divisas, ahí está la clave. Claro. Digo, sí, la deuda saltó en más de 20.000 millones en este año con el gobierno de Javier Milei. Pero en el mismo periodo de tiempo, el drenaje de divisas, formación de activos externos, gastos en el exterior, todo lo que es gasto en dólares, sumó 32.000 millones, y bueno, hay una cuenta que no hay que ser muy ducho, ¿no? Digo, no cierra. Claro. Y si con eso vos contás que tu superávit comercial, que es la única entrada de dólares genuinos, porque la Argentina no fabrica dólares, los obtiene genuinamente vía sus exportaciones o vía deuda.
Si vamos a la ventanilla genuina de esos dólares genuinos, tus resultados son 9.000 millones de dólares, las estimaciones más optimistas, ¿no? Claro, que también esto depende de los precios internacionales y son de 9.000 millones de dólares para el 2026, 9.000 para el 2026 y 9.000 para el 2027. Y vos en los próximos 18 meses tenés que pagar 57.000. sin contar la demanda que tenés, boom de turismo. Leía hoy en un medio que los argentinos eligen destinos exóticos para sus vacaciones. Bueno, no es el conjunto de los argentinos, pero fíjate vos cómo presiona ese pequeño porcentaje de la población que efectivamente está eligiendo destinos exóticos donde gastar dólares. ¿De dónde sacás las 6 veces que te faltan? Bueno, exactamente esa es la pregunta. Entonces, ¿qué dice Javier Milei? Bueno, yo consigo que me renueven la deuda, no tengo que pagarla. Pago los intereses y el stock me lo renuevan. Y esto es lo que no está pasando. Esto es lo que apuntó él desde el día 1 de gobierno, sabiendo que la espada de Damocles del funcionamiento de la economía argentina está aquí ya agujereada, tiene un gran limitante ahí, decir, bueno, me saco de encima esta carga pateando vencimientos, aliviando capital, pagando intereses, y es la jugada que no le está saliendo. Claro. Es más, se ve que la gente lo está percibiendo, porque hoy justamente estamos a 2 años del inicio de su gobierno y publica Perfil, en otro lado no lo he visto, pero en Perfil sí, una encuesta en donde el 34% cree que al país le irá mejor el año que viene y el 52% piensa en dirección contraria. Es que no hay ningún indicio, ¿no?, de recuperación de una actividad económica escuálida, porque concediendo aún los números del INDEC, que sabemos que fueron modificados, actualizados, que hubo intervención a mano alzada del dato de crecimiento y de actividad económica, aún concediendo que esos datos son legítimos, estamos en un nivel de actividad magro del 0,5% y sostenido por la intermediación financiera, que eso no es rentabilidad, no es capital, no es valor. Entonces, un crecimiento con destrucción de valor. Se está destruyendo el valor. Para también entender que con el crecimiento tampoco se resuelven todos los problemas, ni con el superávit, ni con el crecimiento. Se puede dar un proceso de crecimiento macrocefálico alimentado exclusivamente por la intermediación financiera, por ejemplo. ¿Y cómo pagamos con eso? Con eso no se paga, no se come, no se educa, no se sana. Así es, ya que estamos en un día clave para la democracia argentina, ¿no? Ahora, ¿qué le rescatás, si le rescatás algo a estos 2 años desde tu expertise económica al presidente Milei? Bueno, realmente a mí el presidente Javier Milei me sorprendió en términos de juego político, y sobre todo Karina Milei, ¿no? Una Karina Milei que resistió al 3%, a alta coimera, al pedido de todo el grupo empresario pidiéndole a Javier Milei que entregue la cabeza, y ella aún así sobrevivió, y sobrevivió Santiago Caputo, sobrevivió el gran estratega, con lo cual y consiguió un congreso y armar un partido nacional, con lo cual en el frente político creo que hay que reconocerle al presidente una cucarda, ¿no? Eran 2 diputados, María Arminia. Sí, hace 4 años. Y esto no es allá lejos, no es allá lejos en el tiempo, ¿no? Eran 2 diputados. Y también preguntarse por la responsabilidad que tienen en eso los sectores dominantes, ¿no? Que ante un fantasma, el fantasma del populismo, bueno, sostienen esto, ¿no? Desde nos une el espanto, la unión por el espanto. Ahora, yo empiezo a ver colegas que conozco y mucho, y que no se equivocan en la palabra que utilizan, en medios que podríamos decir pro Milei o pro sostenimiento del gobierno y demás, donde ponen, comienzan los 2 últimos años del presidente, hablan del post-mileísmo, o sea, los veo en una actitud no como el gobierno ya está empezando a vender de la reelección del presidente Milei, que está en todo su derecho, entre paréntesis, sino como fin de época. Como conozco que esos colegas de alguna manera expresan también lo que piensa el Círculo Rojo, estoy pensando en que no sé si el famoso Círculo Rojo está pensando en la continuidad de otros 4 años para el presidente Milei.
Y tiene, ¿no? Una base de sustentación o un argumento sólido ese planteo. Pensar en Javier Milei como quien vino a hacer el trabajo sucio, ¿no? Sí, no lo quería decir así, pero sí. Abonar el terreno para garantizar que lo que se vaya a cosechar sea en el sentido o según los intereses de ese capital. Bueno, esto, ¿no? Una reforma laboral hecha a medida de los empresarios. Digo, uno puede discutir muchísimo sobre el mercado laboral y lo poco que representa, ¿no? La burocracia sindical y lo poco, digo, y esa indemnización que no recibe nadie, que ya se presenta como un privilegio. Mucho que discutir, pero aún así no podemos negar que es una reforma laboral que es el traje de los empresarios sin voz, ¿no? Sin voz para los que definitivamente somos los trabajadores, con las características que tengamos. Y abonar el terreno, bueno, justamente para construir esas bases que después permitan, bueno, sí, algo más parecido a lo que les gusta a ellos, ¿no? Más parecido a una institucionalidad, con mayor consistencia en la relación con los mercados. Digo, Javier Milei está discutiendo con la élite financiera fuertemente, digo, con un nivel de recrudecimiento. Esto de yo no junto reservas, esta respuesta de yo no junto reservas, digo, en boca del kirchnerismo quizás hubiese devenido en un derrocamiento. Digo, si el kirchnerismo se le pone a decir al FMI a todo, digo, realmente no sé cuánto sobrevive, ¿no? Y ahí también hay que reconocerle un poner el cuerpo y un bancarse esa discusión. Así es. Luciana, una última pregunta y tiene que ver con el kirchnerismo, específicamente con Kicillof. Pareciera que no le van a admitir endeudamiento, sí refinanciación, entendí por allí. ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Bueno, ahí hay una contradicción para el gobierno muy fuerte, ¿no? Porque por un lado el gobierno claramente no le quiere dar aire a la gestión del gobernador, que es una figura opositora. Quizás está poniendo o sobrevalorando, ¿no? La figura de Axel Kicillof cuando quizás debería estar mirando más a Yarlora. Viste que Yarlora lanzó ahora una consulta pública, declaró el sistema previsional en crisis, digo, se empieza a perfilar como el Mamdani de Milei. Está realmente avanzando en una agenda que quiere presentarse como popular. Digo, algo de ese ejemplo tomó el gobernador de Córdoba. Pero bueno, sí, es innegable que Axel Kicillof es una figura que realmente es de la oposición y darle aire a esa gestión no es algo que el gobierno desee. Pero a la vez requiere, digo, esos dólares le vendrían muy bien también, porque hay que decir que esos dólares que entran por deuda se liquidan en el mercado único y libre de cambios, dándole liquidez a ese segmento y descomprimiendo, por supuesto, la presión sobre el dólar. Entonces ahí navega sobre esa contradicción y tiene además, digo, en la negociación que se dio en la legislatura bonaerense para autorizar este endeudamiento, digo, muchos intendentes se llevaron su tajada, muchos municipios, incluso de quienes revisten en las filas de La Libertad Avanza. Entonces, bueno, ahí también, ¿no? Hay una discusión, esos intendentes que consiguieron que una parte de ese endeudamiento vayan a sus municipios y son intendentes que o son del PRO o muy cercanos a La Libertad Avanza. Así es. Como siempre, un placer. Gracias, Luciana. Si no nos hablamos antes, buen año, y esperamos seguir encontrándonos al micrófono. Gracias. Igualmente para vos. Muchas gracias por invitarme. No, por favor. Luciana Glesser, muy puntual, muy concreta, muy profesional de la política online, pasó por El Dedo en la Llaga. Pásame tu alias y te transfiero lo del desayuno.